Hoy te presento un recorrido por 10 hechos graves protagonizados por instituciones vinculadas a la Iglesia, que marcaron dolorosamente la historia de miles de personas. Este contenido no busca atacar la fe de nadie, sino visibilizar abusos documentados que deben conocerse, juzgarse y nunca repetirse. Puesto 10. Experimentos médicos en niños indígenas, Canadá. Entre 1942 y 1952, en Canadá, cientos de niños indígenas internados en escuelas residenciales administradas por instituciones católicas fueron sometidos a experimentos médicos sin consentimiento. A varios se les negó deliberadamente alimento, vitaminas y atención médica para estudiar los efectos de la desnutrición. Eran tratados como cuerpos descartables, sin voz ni defensa. Todo esto con la complicidad del Estado y el silencio de la Iglesia. Muchos niños murieron o quedaron con secuelas graves. La verdad salió a la luz gracias a investigadores y sobrevivientes. Hoy, este crimen es considerado una forma de tortura médica institucionalizada. Puesto 9. Fosas comunes en escuelas católicas de Canadá y Estados Unidos. Durante décadas, miles de niños indígenas murieron en internados católicos de América del Norte. Muchos fueron enterrados en secreto, sin notificar a sus familias, sin nombres ni registros. En 2021, se descubrieron las primeras fosas comunes en Canadá, desatando una ola de horror y duelo nacional. Se evidenció una política sistemática de encubrimiento y abandono institucional. Algunos cuerpos mostraban signos de maltrato, otros de enfermedad no tratada. La Iglesia ha tardado en reconocer plenamente su responsabilidad. Muchas comunidades siguen exigiendo acceso a archivos e identificación de los restos. Puesto 8. Abusos en centros psiquiátricos religiosos, Irlanda, Italia. En hospitales psiquiátricos gestionados por congregaciones religiosas en Irlanda e Italia, muchas mujeres fueron internadas por razones morales, no médicas, tener hijos fuera del matrimonio, desobedecer a sus padres o por ser consideradas impropias. Una vez dentro, fueron sometidas a reclusión forzada, abusos físicos y psicológicos, esterilizaciones y, en algunos casos, violencia sexual. Algunas pasaron décadas encerradas. Otras murieron en total abandono. Muchas historias fueron ocultadas bajo excusas religiosas. Solo con el tiempo han comenzado a salir a la luz estos relatos que muestran un sistema de represión disfrazado de cuidado. Puesto 7. Redes de prostitución encubiertas, Italia, España. Durante el siglo XX, varias casas religiosas de acogida operaron como centros de explotación laboral y sexual encubierta. Muchas jóvenes, huérfanas o de familias pobres, eran llevadas con la promesa de formación y resguardo. Sin embargo, algunas fueron forzadas a servir como empleadas sin sueldo y, en los casos más oscuros, explotadas sexualmente por clérigos o protegidos del sistema. Se aprovecharon de su indefensión y silencio. La Iglesia no solo no intervino, sino que en muchos casos ocultó los hechos. Algunas sobrevivientes han testificado, pero las investigaciones siguen siendo escasas. Puesto 6. Banco Vaticano y lavado de dinero. El Instituto para las Obras de Religión, conocido como el Banco Vaticano, ha sido implicado en una serie de escándalos que van desde lavado de dinero hasta vínculos con la mafia italiana. Uno de los casos más notorios es el de Roberto Calvi, hallado colgado bajo un puente en Londres en 1982, con evidencias de asesinato. Se le conocía como el banquero de Dios. Las investigaciones apuntan a operaciones financieras irregulares dentro del Vaticano que incluían fondos oscuros, cuentas secretas y protección institucional. El acceso a la verdad ha sido obstaculizado sistemáticamente por el secretismo del Vaticano. Puesto 5. Las desapariciones en conventos de monjas embarazadas, Europa. En Irlanda, España e Italia, durante los siglos XIX y XX, mujeres embarazadas fuera del matrimonio eran ocultadas en conventos para reformarse. En muchos casos, estas mujeres eran obligadas a dar a luz en secreto, sin asistencia adecuada,
y sus bebés eran entregados en adopciones ilegales o desaparecidos. Muchas madres nunca supieron el destino de sus hijos. Algunas de estas instituciones escondieron restos humanos en muros o jardines. Los registros fueron alterados o destruidos. El silencio institucional ha impedido conocer la verdadera magnitud de este sistema que mezcló castigo, abuso de poder y desaparición forzada. Puesto 4. El caso del Instituto Provolo, Argentina, Italia. En este instituto para niños sordos, tanto en Italia como en Argentina, se cometieron abusos sexuales sistemáticos durante décadas. Los sacerdotes se aprovecharon de la vulnerabilidad de los menores, que no podían comunicarse fácilmente. Los abusadores eran trasladados de una sede a otra, repitiendo el mismo patrón de encubrimiento. Las denuncias fueron ignoradas por años. El sufrimiento de las víctimas fue silenciado por un sistema que protegía a los agresores en lugar de a los niños. Algunos fueron finalmente condenados, pero muchos aún esperan justicia. Es uno de los casos más crueles en la historia reciente de la Iglesia. Puesto 3. Tráfico de monjas y esclavas sexuales en misiones africanas. Diversos testimonios han revelado que en ciertas misiones católicas en África Central, algunas religiosas fueron obligadas a servir sexualmente a sacerdotes bajo el pretexto de obediencia. Estas monjas, enviadas desde Europa, eran manipuladas emocional y espiritualmente, y en muchos casos quedaron embarazadas. Algunas fueron obligadas a abortar, otras fueron devueltas en silencio a sus países de origen. Estos hechos ocurrieron durante décadas con total impunidad. Las denuncias comenzaron a surgir recientemente, pero la respuesta institucional ha sido lenta, limitada y evasiva. Muchas religiosas aún temen hablar. Puesto 2. El Vaticano y la Operación Ratlines, nazis fugitivos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano facilitó la fuga de criminales nazis mediante redes secretas conocidas como ratlines. Con ayuda de documentos falsos, asistencia logística y protección eclesial, genocidas como Adolf Eichmann y Joseph Mengele lograron escapar a América Latina. El argumento era protegerlos del comunismo, pero en la práctica fue complicidad con el horror. Se usaron monasterios como escondites y la Cruz Roja como intermediaria. Esta red funcionó con conocimiento de altos jerarcas. A día de hoy, el Vaticano no ha asumido responsabilidad alguna por su participación en este crimen histórico. Puesto 1. Abusos rituales y sectas dentro del clero, casos sellados. Los casos más oscuros de abuso permanecen clasificados en archivos secretos del Vaticano. Algunos testimonios de exorcistas, exreligiosos y víctimas describen la existencia de redes internas donde menores eran usados en rituales con simbolismo religioso distorsionado. Se habla de círculos de poder dentro del clero donde el abuso no solo era sistemático, sino también ritualizado, como una forma de dominación espiritual y psicológica. Estos casos han sido negados, desestimados o archivados como conspiraciones, pero el patrón de silencio, miedo y encubrimiento ha impedido que se investigue a fondo. Si se confirman, serían la expresión más perversa del poder eclesial.